Buenas. En el día de hoy, 13 de diciembre del año 2021, me encuentro en este espacio con la intención de compartir con ustedes oyentes un tema que es relevante y de suma importancia, como es el tema de la psicología cognitiva. Quien les habla es María Alejandra Díaz Bello, estudiante de la Universidad de Pamplona de cuarto semestre. Y me encuentro en compañía de una persona muy especial, y es Laura. Laura, por favor, haz presente. Buenas, mi nombre es Laura Marixa Ruiz Tarazona, estudiante del programa de psicología de la Universidad de Pamplona de cuarto semestre. Gracias por esa presentación, Alejandra. Como pues ya lo mencionabas, vamos a hablar de un tema súper importante. ¿Inicias, por favor? Sí, claro. Bueno, queremos dar a conocer el conocimiento que tenemos sobre la psicología cognitiva. Y pues para hablar de la psicología cognitiva debemos definirla, ¿no? Y la psicología cognitiva se refiere a la rama de la psicología que intenta proporcionar una explicación científica de cómo el cerebro lleva a cabo funciones cognitivas complejas como la visión, la memoria, el lenguaje y el pensamiento. Bueno, dentro de la psicología cognitiva, digamos que surge a partir en la época en que los ordenadores comenzaban a causar gran impacto. Entonces aquí donde el psicólogo se interesó en cómo un ordenador procesaba la información y por ende también cómo el cerebro humano procesaba esta información. Sí, Alejandra, muy interesante. Ahora pues pasaremos a hablar sobre pues las principales áreas de trabajo de los psicólogos cognitivos. Encontramos que pues la percepción, que es pues cómo recibimos la información, cómo la agrupamos para determinar pues qué representa, cómo combinamos la información que pues llega a nuestros sensores. La memoria, que es cómo codificamos y cómo almacenamos y además recuperamos la información recibida. Tenemos también la atención, que implica la capacidad de conocer nuestras capacidades cognitivas en el emprendimiento de una tarea. Por ejemplo, la atención sostenida y factores que afectan. También tenemos el razonamiento, que pues es la capacidad de razonar en tanto pues actividad mental vinculada al procesamiento y comprensión de la información. El lenguaje, que pues es cómo nos comunicamos. La toma de decisiones, que pues es como esto implica una elección final entre dos o más alternativas. La motivación, que es el proceso pues que nos dirige hacia el objetivo o la meta de una actividad. Y la emoción, pues aunque pues en sus orígenes la psicología cognitiva no presentó interés por las emociones, con el tiempo pues comenzó a abordar, puesto que es muy útil para entender las respuestas emocionales. Gracias, Lau. Bueno, de pronto ustedes, nuestros oyentes no alcanzan de pronto a comprender la importancia que tiene la psicología cognitiva pues en la vida, ¿no? Entonces la psicología cognitiva abarca muchos campos de aplicación, Laura. Entonces, ¿tú tienes algún conocimiento de estos campos de aplicación? ¿Dónde se podría, digamos, que aplicar la psicología cognitiva? Considero que pues la psicología cognitiva es muy importante en el campo educativo, puesto que permite la medición de la capacidad intelectual, la orientación vocacional, también podemos encontrar allí los problemas de aprendizaje, pero sobre todo el aprendizaje y la enseñanza en el aula, los procesos que implican pues las variables interpersonales propias del alumno, como la estructura cognitiva, el desarrollo evolutivo, la motivación y actitudes, la personalidad, entre otras. También encontramos que la psicología cognitiva es muy importante en el campo clínico, puesto que la influencia de la psicología pues tiene tres direcciones. La primera pues es la posibilidad de aplicarle el paradigma al procesamiento de información a la clínica. El segundo, la posibilidad de nuevas técnicas terapéuticas, y la tercera, pues que hay autores provenientes del psicodinamismo que desarrollaron técnicas de terapias breves basadas en patrones cognitivos y que se aplicaron las técnicas a parejas, grupos y familias, y pues que esto a pesar de que sigue sin existir una psicopatología cognitiva.
también encontramos que podemos relacionar la importancia de la psicología cognitiva con el deporte, puesto que la respuesta táctica del deportista no abarca solo su capacidad reflexiva, sino pues también un conjunto de procesos sobre los cuales se asienta, que van desde la atención, la percepción, la memoria, y pues que hay un principio que en muchas ocasiones es olvidado, y es cómo la relación entre los procesos cognitivos y afectivos, pues que estos están unidos íntimamente. Sí, por otro lado también un campo de aplicación que recalco sería la parte de la salud, ¿no? Entonces, en la clínica, la parte clínica y la parte de la salud, bueno, sí van ligados, pero en la parte de la salud, digamos que la psicología cognitiva se centra en esa, la estructura del cerebro en sí y qué afectaciones de pronto se puede tener la persona, tanto física, y esta cómo involucra de pronto los procesos mentales que tenemos, ¿no? Y que mencionaste anteriormente. Entonces, un ejemplo de esto podría ser que, bueno, dentro de la psicología cognitiva, en la parte del lenguaje, se habla sobre un trastorno que sería el trastorno de la afasia. Entonces, la afasia, ¿qué es? Pues la afasia es la imposibilidad de comunicar un lenguaje hablado. Entonces, me parece relevante que la psicología cognitiva aplique en este campo de la salud para tener esos conocimientos de nuestras estructuras cerebrales y cómo de pronto alguna afectación de estas estructuras cerebrales pueden afectar directamente a nuestras partes, con la parte cognitiva, ¿no? También creo que Laura mencionó la parte social y comunitaria. Digamos que la condición social es la responsable entre las otras funciones del ser humano en cómo percibimos las emociones propias y cómo percibimos las emociones de las otras personas. Entonces, digamos que aquí podemos hablar de la inteligencia, ¿no? De la inteligencia emocional que menciona Goleman, sí, si no estoy mal. Entonces, que la inteligencia emocional, digamos que en este campo de aplicación es muy importante porque se trata no solamente de la interacción con los demás, sino también con nosotros mismos. Sí, ahora que mencionas pues este término, la inteligencia, también para Vygotsky, pues la inteligencia es un producto histórico-cultural que pues puede modificarse a través de la actividad y que pues la inteligencia puede ser heredada o también puede desarrollarse. También perdón, iba a mencionar que dentro del concepto de inteligencia tenemos a Goleman también, que él menciona las inteligencias múltiples, así de escuchar las inteligencias múltiples que menciona Goleman, que tenemos la inteligencia naturalista, interpersonal, y bueno, digamos que esta inteligencia aplica de alguna manera en cada persona, o sea, cada persona como es diferente, también puede tener este tipo de inteligencia, Laura. Sí, y pues por otro lado, ya que mencionas la inteligencia emocional, ¿para qué sirven las emociones, Alejandra? Bueno, como te mencionaba ahorita, como nosotros como seres sociales, pues siempre estamos en contacto con el exterior, perdón. Entonces, digamos que las emociones nos sirven primero para conocernos a nosotros mismos, ¿no? Digamos que la interacción que tenemos como con nosotros mismos, regularnos y todo eso. Y también cómo nos ayudan a interactuar también con las otras personas. Entonces, Goleman, bueno, el concepto de Goleman, digamos que las emociones nos ayudan en la capacidad de entender, pues, de cómo nos sentimos y cómo debemos gestionar o manejar estas emociones, Laura.
Sí, Alejandra, otro concepto pues importante pues para mencionar acá es la creatividad. Para Piaget, pues el fin principal de la educación es formar hombres capaces de crear nuevas cosas y de crear o inventar y no solo descubrir lo que pues han hecho otras generaciones. Para Guilford, la creatividad es la clave de la educación y la solución de los problemas de la humanidad. Alejandra, ¿tú qué concepto tienes sobre esta? Bueno, sobre la creatividad, el concepto yo tengo. Bueno, la parte de la creatividad, bueno, un mismo autor que menciono que es Wallace, que considera que la creatividad es lo que posibilita que las personas se adapten con diligencia a los entornos cambiantes. Digamos que la creatividad se ve muy reflejada en la parte educacional, como mencionaba en los campos de la educación, como mencionabas tú anteriormente, Laura. Otro tema que quiero como que recalcar es la parte del lenguaje. ¿Qué concepto tienes tú en cuanto al lenguaje, Laura? Bueno, decimos que pues el lenguaje pues se basa en la capacidad que tienen los seres humanos para comunicarse pues por medio de signos lingüísticos, usualmente pues por secuencias sonoras, pero también encontramos que están los gestos, las señas, los signos gráficos. No sé qué sepas tú de ello. Bueno, dentro del lenguaje sé que hay una conexión, y la parte de la cognición del lenguaje, digamos que los procesos mediante los cuales la información es recibida sensorial, ¿no? Y esta es transformada, reducida, elaborada, almacenada y recuperada en lo que conocemos como la cognición. Bueno, en la parte del lenguaje, como mencionaba ahorita, en el campo de la salud, puede haber afectaciones como lo mencioné, como donde se puede presentar la afasia que afecta directamente a la parte del lenguaje. Bueno, quiero también recalcar otro tema, y es sobre el aprendizaje. Entonces, ¿qué conoces tú sobre el aprendizaje? Bueno, respecto pues al aprendizaje, sé que es el proceso pues mediante el cual un estímulo inicialmente neutro es capaz de reemplazar o sustituir a otro en el desencadenamiento de una respuesta. Esto lo digo según pues el conocimiento que tengo sobre la teoría pues del aprendizaje asociacionista de Pavlov. Bueno, como mencionaba en la parte de la teoría de aprendizaje asociacionista, también creo que esa hace parte el conocimiento aparente por Skinner. Recordemos que Skinner propuso que la conducta operante es un proceso en el cual el sujeto aprende debido a acciones que generan determinadas consecuencias. Entonces, los estímulos, digamos que aquí el estímulo descriptivo, la respuesta y la conducta hacen parte de un proceso también del aprendizaje. Dentro de las teorías del aprendizaje, ¿qué otra teoría puedes rescatar, Laura? También creo que es importante rescatar la teoría del aprendizaje cognoscitiva, esta pues o teoría del aprendizaje significativo de Auswell. Bueno, este psicólogo, a través de una serie de planteamientos teóricos y estudios, él planteó cómo se realiza la actividad intelectual básicamente en el ámbito escolar, y pues a través de esto estableció esta importante teoría del aprendizaje. Además de eso, también deberíamos rescatar la teoría sociocultural, que pues el creador de esta teoría del aprendizaje es Vygotsky. Él decía pues que el aprendizaje es un proceso humano a través del cual el hombre se apropia de la cultura histórica, pero pues esto como resultado de su actividad. Bueno, con base al aprendizaje, Laura, digamos que de estos autores mencionados y que tienen su aporte en cuanto al aprendizaje, ¿qué puedes rescatar tú en un concepto general sobre el aprendizaje? Bueno, pues
un concepto general del aprendizaje, diría que pues es el proceso mediante el cual pues un estímulo inicialmente pues se da. Esa es como mi concepto tu sobre... idea. Sí. Bueno, yo creo que, bueno, en comparación de lo que mencionábamos los diferentes autores, el aprendizaje se da, bueno, como es un proceso dinámico, cada autor y cada teoría nos ha aportado en cómo interpretamos o en cómo debemos interpretar todo el proceso del aprendizaje y todos los componentes que llevan a cómo nosotros aprendemos, ¿no? Sí, exacto, Alejandra. Bueno, ya por tiempo dejamos hasta acá. Espero que haya sido digamos, de grata escucha nuestro aporte sobre lo que en base a la psicología cognitiva. Gracias, muchas gracias a ti, Lau, por estar presente y pues a los oyentes también. Gracias a ti por permitirme pues compartir este espacio contigo.